Auspician este programa las siguientes empresas. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un proyecto de país. Cooperativismo, un espacio en la educación del tercer sector para causar un mayor impacto socioeconómico virtuoso y, a consecuencia, resonancia en la macroeconomía. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un proyecto de país. Textil Max, Cooperativa de Trabajo Limitada. Cooperativa Textil. Ropa deportiva, buena calidad, precios muy convenientes en momentos difíciles. No deje de consultar precios al por mayor. Envíos al interior. Cooperativa de Trabajo Limitada, Textil Max. Aquí comienza Mundo Cooperativista. Mundo Cooperativismo Laboral, como eje central y resonancia a la macroeconomía, como microeconomía, industrial, federal y global. Mundo Cooperativista. Conduce licenciada Perla Brangeri. Hola, hola, ¿qué tal, señores? Aquí estamos en un nuevo programa de Mundo Cooperativista, por acá por Radio Cristal 94.9. Bueno, estamos en vivo ahora en la plataforma www.fmradiocristal.com.ar. También estamos en Instagram, en FM Radio Cristal 94.9, y estamos en YouTube en Radio Cristal 94.9. Bueno, el tema de hoy va a ser vulnerabilidad y sus determinantes sociales, ¿no? Y qué herramientas puede ofrecer las cooperativas ante esto. Pero antes voy a saludar a Perla Brangeri, que está de la costa. ¿Cómo estás, Perla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? No sé si se escucha bien. Bueno, estamos acá desde la costa atlántica. Sí. En este caso, mandamos un abrazo grande a todas las provincias que me estuvieron llamando en la semana. Estos temas que estamos tocando son a favor de las respuestas que preguntas tras preguntas estamos teniendo después de cada programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en cada una de las transmisiones que nosotros planteamos en YouTube, como sí, todas las plataformas que la radio está ofreciendo. Por supuesto, muchísimas gracias a la producción que siempre nos acompaña, a vos, Maxi, que allá de Capital, que haces el aguante. Y bueno, decirle también a la gente de la provincia que vamos a estar prontamente en todo el norte. Así que prepárense, seguramente vamos a estar encontrándonos antes, más que nada, en las capacitaciones que estamos dando del cooperativismo, y así poder lograr de esa manera un conocimiento más profundo, donde las cooperativas no solamente intervienen con una comercialización sana y demás, sino que también acompañadas con una coordinación que va mirando lo que es el plan de negocio, el estudio de mercado, el marketing, cómo uno puede llegar a mejores determinantes con respecto a la venta, a la comercialización, tanto acá en el interior como en otras localidades aledañas, como también se viene el tema del exterior, ¿cierto? O sea, para cooperativas un poquito ya con esa experiencia y empezar a implementar ese tema. Entonces, ¿hay alguna novedad? Bueno, sí, ¿hay alguna novedad nueva, Perla, con este rubro? ¿En cooperativismo? Con este rubro va a ampliarse muchísimo, digamos, personas que estén trabajando dentro de lo que es promocionar el cooperativismo, pero también más que nada ver las comunidades que van a estar con esto en forma, digamos, autónoma, ¿no es cierto? Todo este trabajo, digamos, que vino a plantear el cooperativismo, prontamente es de coincidir justamente con lo que planteaba este gobierno. No por eso uno es como que estaría con uno u otro gobierno, sino que plantea ya desde hace muchísimos años, y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la historia de lo que es el cooperativismo en sí, pero siempre planteando del punto de vista de la autonomía de la persona, con su labor, con su fuerza de trabajo, ¿sí? Y tiene que ver con eso. Y sí va a haber novedades porque estamos encontrando la forma de inversionistas, estamos buscando la forma de que el cooperativista le lleve un crédito blando, que siempre lo vamos planteando esto, ¿no? Que tiene que ver
con accesible, ¿sí? Porque siempre decimos lo mismo, o sea, las cooperativas son como pequeñas pymes, ¿sí? Sí. Es como una empresa más chiquita. Lo que pasa es que siempre está esperando ese empujoncito que, digamos, en la maquinaria o en la materia prima, lo que esté necesitando. Entonces, en este ambiente de lo que se está necesitando, hay mucho viento a favor, como quien diría. ¿No es cierto? Hay mucho viento a favor que se está planteando para las cooperativas. Ya entrando más en el tema, ¿no?, de vulnerabilidad, ¿a qué te referís con este término, ¿no?, relacionando con las cooperativas? Primero vamos a plantear algo importante que sucedió en toda Latinoamérica y que cómo comenzó, digamos, ¿no? El cooperativismo. En el 1930, la mayoría de las personas que habían quedado sin trabajo, deprimidas, específicamente en los países andinos, ¿no? El Caribe, en América Central, esa depresión de trabajo que hubo importante porque las empresas privadas grandes se habían ido, empezaron a entender que había una problemática importante y por supuesto que el alimento es lo primero que uno está queriendo tener, ¿no es cierto?, para las viviendas, para las familias, para todo este sistema que estamos planteando del trabajo, porque la gente no es que no quería trabajar, sino que había una depresión total de que no solamente no había trabajo, sino que estaban deprimidos en ese tema. De lo cual empieza a surgir una especie de ese consumo que se generaban para esas familias y buscando una solución. Encontraron una solución dentro de un crédito y haciendo un ahorro, ¿sí?, con recursos del extranjero. Pero primordialmente, antes de salir en este tema, encontraron un refugio dentro de lo que era el Estado, encontraron un refugio en los patronos, encontraron un refugio en organizaciones religiosas, ¿sí?, donde entendían esa problemática que tenía esas familias y sabían que tenía una fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, prontamente empezaron a organizarse de esa manera hasta llegar al exterior y empezar a trabajar en una industria nacional. Esto estamos hablando, ya les vuelvo a decir, es en Centroamérica, cuando estaba muy deprimida la economía. Sí, hubo una caída, ¿no?, de Wall Street en esa época. Claro, exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, en nuestro país, a raíz de la guerra, ¿sí?, que hubo en todo el continente europeo, sí, vino a traer a la Argentina muchos inmigrantes, ¿no? Y con ellos traer esas ideas que habían implementado y que habían experimentado allí, empezaron a darse cuenta que esas visiones que tenían con esas de esas épocas, ¿no?, que venían de ideas socialistas y anarquistas, tampoco no debemos olvidarnos de eso, de lo que hablaban sobre la solidaridad, que tenía que ver que me importara lo que le pasa al otro, ¿no? Hoy en día trabajan corporativamente, pero no en forma solidaria, que es muy diferente, ¿no es cierto? Y bueno, eso se planteó en la Argentina cuando fue en el más o menos 1945 o un poquito en esa época empezaron a implementarlo primero los inmigrantes. Esto haciendo un poquito de historia, ¿no es cierto? En 1844 ya en Inglaterra había empezado a haber esta alternativa económica, ¿sí?, pero la utilizaban con los desagos. Por ejemplo, si de alguna, vamos a decir, de una comercialización de verduras o de, bueno, ellos hacían el subproducto y ese subproducto era comercializado por las cooperativas, o sea, las personas solidarias que estaban dentro de ese que se vendía a granel, no tiraban nada, digamos, ¿no? Entonces todo volvía a rehacerse y esa comunidad empezó a conformar de a poco lo que es las cooperativas. Sí, seguramente hay mucha gente que se está enterando ahora de esto, ¿no?, de que las cooperativas son hace mucho tiempo ya
porque la palabra como que parece más de ahora, me parece, como que la tiene más presente ahora en este tiempo que antes. Lo que pasa que ¿Por qué será eso? los movimientos porque las sociedades fueron cambiando, digamos, los movimientos cooperativistas fueron tomándose con integrantes de otro rango económico. Por eso siempre cuando hablamos del tercer sector, justamente tiene que ver con esa clase media que después del 50, del 40 y pico, que empieza a implementarse justamente en una era, digamos, entre comillas, democrática, ¿sí? Empieza a implementarse la solidaridad, entender cómo se podría llegar a manejar no tan monopólicamente, ¿no es cierto?, este país, como muchos sabrán de historia y otros se enterarán, como decimos ahora, se implementó con las pymes, ¿no?, con las pequeñas industrias, de darse cuenta, ¿sí? En aquel momento el presidente Perón, que estaba en ese momento, se dio cuenta de una estrategia fundamental de lo que teníamos un gasto interno muy alto y lo que vivían eran las empresas monopólicas, digamos. Entonces, se crea con las pymes, con estas empresas pequeñas, se empieza a crear el mercado interno, de lo cual eso favoreció muchísimo. Volvemos a nuestro título del día de hoy, que es justamente las vulnerabilidades, ¿no?, que se tocan con respecto a todo esto. Entonces, estas vulnerabilidades que nosotros estamos trabajando ahora, ¿sí?, van a tomar un rol importante en aquella época que fue cuando comenzó, ¿cierto?, toda esta situación y sí, de vorágine social. La vulnerabilidad se va a implementar de otra manera. La vulnerabilidad se va a implementar donde necesita algo, por ejemplo, un pueblo, una ciudad, ¿no es cierto? A veces lo planteamos en alguna conversación, que tiene que ver con las necesidades básicas que tiene un pueblo o una ciudad. Vale decir, hay una ciudad, necesita cloacas, hay una necesidad de agua potable, hay una necesidad de la red eléctrica. Sí, que no siempre se cumple, ¿no? Que no claro, siempre está presente eso. O sea, en aquellos momentos, cuando fue su inicio, empezó con esas vulnerabilidades. No había como hoy está implantado, ¿no? Las vulnerabilidades que fueron en ese momento fueron las necesidades que necesitaban los pueblos, las ciudades, lo que se fueron, de alguna manera, esa llegada también. Recuerden también que la llegada del tren, ¿no?, de muchos pueblos, fue como si fuese una revolución impresionante, porque sí, y también cuando se fue el tren, ¿no? Porque cuando se fue el tren, muchos pueblos quedó la foto de la estación. Exactamente, ahí o sea, justamente, ahí nos vimos en el detonante ¿no es cierto? Cuando desapareció, tanto como cuando nació que cuando desapareció, pero yo esto lo llevo para que se coordine justamente con la llegada de las cooperativas. O sea, esas cooperativas que iban a ser organizadas daban un servicio muy importante para los ciudadanos. La problemática no era el trabajo, la problemática eran las necesidades que tenían y qué solución podía dar una cooperativa. En cambio, en el caso de, por ejemplo, hoy en día, las cooperativas vienen a solventar esa fuerza de trabajo que sí la tienen, pero esa, digamos, necesidad laboral. Entonces, cuando empieza a suceder todas estas situaciones, ¿sí?, con que la persona no necesitaba, digamos, desarrollarse laboralmente, digamos, con una cooperativa, sino que cubría las necesidades. Por eso tenemos en muchas ciudades, en muchos pueblos, la cooperativa eléctrica, ¿sí? Bien saben, por ejemplo, una de las cuestiones importantes también, el Credicop, que era un banco justamente cooperativista, donde iba a dar el crédito que necesitaba esa comunidad. ¿Sí? Después el seguro, que tenía que ver con justamente con seguro que la compone 3 provincias, que es Córdoba, San Luis y Santa Fe. Esa van a dar el puntapié inicial de algo muy importante, que
qué importancia tenía el seguro dentro de las vidas de las personas, y van a cubrir esos espacios, en aquel momento van a cubrir esos espacios. Hoy en día cubre otro tipo de espacios que tiene que ver justamente con la falta de trabajo. Y por otro lado, lo que viene a traer también y mejor, ¿no es cierto?, con una herramienta legal, ¿no?, porque viene después con la ley a plantear justamente claro. Este apoyo a las cooperativas, a esa labor, a eso que estábamos ¿Qué ley sería ahí? Esperando, ¿sí? Entonces, esa cuestión nos viene a generar algo que nos da una garantía, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las cuestiones importantes de esta ley, ¿sí?, la 20.337, y con todos sus argumentos, sus artículos que se fueron agregando también, viene a dar una responsabilidad legal, ¿no? Viene a dar las reglas, viene a dar las formas de respeto al respecto de las cooperativas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, viene a implantar también principios. ¿Cuándo, te hago una consulta, ¿cuándo se estableció la ley esa? ¿Estás hablando? En mayo del 1973. Mirá. Así que imagínate que hace muchos años, pero no tantos para otros, pero la idea principal que viene a reforzar, ¿sí?, viene a reforzar esto que es como un surgimiento del tercer sector. ¿Por qué se le habla al tercer sector? Siempre lo planteamos igual acá, ¿no? Viene la empresa monopólica, viene la pyme, ¿sí?, que ya es una empresa donde toma empleados, pero viene el tercer sector donde no encaja con nada, digamos, en el sentido de que está fuera del área de lo que es el trabajo formal, y pasa a ser de esta manera una herramienta para que la persona que no se trabaje, digamos, una formalidad, para que no se trabaje en informalidad. ¿Por qué? Porque la persona que, por ejemplo, que fue, digamos, tiene su cosecha y va a vender a la ciudad, no puede llegar a lugares más lejos. ¿Por qué? Porque se deteriora la mercadería. Entonces, esas pequeñas valoraciones de venta regionales fue tomada por el cooperativismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese trabajo que se hacía en las regiones, el cooperativismo fue a darle una solución formal para realizar una venta, porque si no, es como que estaría como en negro, ¿no es cierto? Es algo que ya se ve, pero no tiene formalidad. Entonces, esto vino a dar una formalidad comercial, esto fue a venir a dar a un respeto, ¿sí? Las cooperativas, por ejemplo, de Misiones, de las yerbateras, tienen un respeto muy importante en todo el mundo. Y imagínate que en el mundo se trabaja muchísimo, ¿sí? Muchos tambos, por ejemplo, son de índoles cooperativistas, el tema de la lana también, hay mucho de los sectores de, red eléctrica, todo eso también se planteó en todos los países en el mundo. Por ejemplo, para que tengan idea, en un país muy organizado como Dinamarca, aproximadamente un 45%, y ahora está sumándose mucho más, son cooperativas. Entonces, hay que tomar en cuenta esta herramienta, hay que tenerla en cuenta, y más en estos tiempos, ¿sí? Porque en estos tiempos de vulnerabilidad, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Pero vulnerabilidad de otro aspecto, una vulnerabilidad donde yo me encuentro en diferencia de condiciones con otra persona que está trabajando en relación de dependencia, ¿sí? Pero lo que tiene, al estar en una cooperativa, lo que yo voy a estar planteándome es que el trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo es para mí. Estamos muy fuertemente trabajando con el cooperativismo en esta coordinación,
estamos muy comprometidos. Hemos tenido en esta semana, que te llevo una primicia, Maxi, que estuvimos reunidos con muchos inversores, capitales que van a llegar a las cooperativas, que se va a poder lograr algo importante. Mucha gente está vulnerada en el aspecto habitacional, que necesitan una vivienda para vivir, donde las familias populares, como se les suele decir, son abundantes, ¿sí? Hemos visto y localizado personas que digamos viven todos en una habitación, sí, o diferentes familias vulnerabilidades. enteras. Claro, Sí, exactamente. justamente. Entonces, Determinantes sociales. fíjate, exactamente, justamente tiene que ver con los determinantes sociales, ¿sí? La persona que llega con determinantes sociales, en realidad, ni más ni menos está presentando, ¿sí?, esas necesidades básicas que no están suplidas por el Ejecutivo. ¿Mm? Hoy Y hoy, estuvimos sí. hablando. Actualmente Sí, hoy, ¿cómo notas que hay más ausencia sí. del Estado ante estas vulnerabilidades o no? Lo que pasa, pasan dos cuestiones importantes. El estado de vulnerabilidad, no solamente, ustedes saben muy bien, es un país donde recibe también toda persona de buena voluntad, como dice la Constitución, que venga a ser habitante de esta tierra, tiene los mismos derechos que cualquier ciudadano argentino. De lo cual nosotros en los últimos años hemos tenido muchísima inmigración, muchísima, pero de bajos recursos, no solamente hay veces de recursos que le falte una vivienda o demás, sino que también cultural, a veces también lo que tiene que ver del punto de vista, digamos, de desarrollo profesional. Entonces empezaron de alguna manera a transformarse, ¿sí? Más o menos calculo que debe ser como unos más o menos 15 años que implementaron las escuelas de oficio en las escuelas primarias a la nochecita, ¿sí? Después de las 18 horas se dieron cuenta que las escuelas primarias estaban desocupadas y bueno, con un programa educativo, una planificación educativa, plantearon estas situaciones de que la gente se tenía que empezar a capacitar, a profesionalizarse en servicios de necesidad. Por eso vos cuando ves gente que trabaja en la construcción o personas que trabajan en el ámbito gastronómico, algún otro trabajo que digamos no necesita un, un proceso, digamos, de que la idea del idioma o de acostumbrarse a algún tema específico, sino que esa persona empezó poco a poco, sí, a darse cuenta que, bueno, hay un hueco en el sistema del mercado y me voy a poner como plomero, o gasista, o refrigeración, o peluquera, o bueno, entonces todas esas cuestiones vamos a estar encontrando muchos extranjeros en esas profesiones porque se empezó a estimular esta situación. Como lo hemos dicho en otro programa, que hablamos que encontraron esa parte, ¿no? Que cómo hacían para tener su documentación y demás, y se implementó también una parte del monotributo. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando en una de las oportunidades con respecto a esto? ¿Mm? Entonces, por más que no quiera, nosotros vamos haciendo una historia, las sociedades van cambiando, se van transformando, y por supuesto que ya no somos los 25 millones de argentinos, como decía la canción, ¿no? En el 1900, cuando fue el Mundial, en el 78, ¿no? Entonces decían 25 millones de argentinos, bueno, ya no somos 25, somos muchos más, somos 45, algo así, no sé, mira, la verdad que en ese punto no tengo el conocimiento, pero sí, por supuesto que somos muchos más.
y por supuesto que se va transformando, por supuesto que vamos creciendo y las vulnerabilidades también. Y de acuerdo, y vos planteabas un poquito lo que era el ejecutivo, ¿sí? Si vos no tenés un planeamiento en estas vulnerabilidades, es como que estás en el horno, ¿no? Se te va, las monedas que tenés para administrar se te van por otro lado. Y no hay forma de poder cumplir con todo. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo llega la persona a las cooperativas? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo se da Bueno, ese encuentro? ¿Llega con querer aprender algo? ¿Con querer emprender? ¿Cómo llega ahí? bueno, la persona primitivamente lo que tiene es un conocimiento de alguna actividad, ¿sí? Entonces esa persona, por ejemplo, lo que llega a la coordinación, lo primero que pregunta es, ¿tal actividad se puede hacer con una cooperativa? Esa es la primera pregunta que por ahí lo hacen. Después, la segunda pregunta que hacen es si lo puedo hacer con un familiar. Otras preguntas que en ningún momento la persona piensa que debe capacitarse, ¿sí? Pero sí, en la coordinación, la primera parte, digamos, para poder cumplir y armar una cooperativa, lo primero que tiene que saber, y esto hablo para todas las personas, porque también sucede que hay una sola persona, dos que están con muchas ganas de hacer una cooperativa, pero las otras personas las incorporan posteriormente. Y eso es lo que nosotros no permitimos. En otros lugares sí lo hacen, ¿sí? De presentar después a los integrantes. Yo considero que todos deben saber lo que es una cooperativa, por eso cuando la coordinación llama para hacer una capacitación, y la capacitación no es optativa sino que es obligatoria, tienen que saber qué es una cooperativa, pero no ir a estudiarlo en la casa, sino que nosotros vamos a hablarlo con las palabras que ellos entiendan qué es una cooperativa, cómo se organiza, cuál es, digamos, sus derechos legales, cuál es la herramienta, cómo se manejan, cuáles son las reglas, cómo gano yo ese dinero por la fuerza de trabajo que realizo, en qué sale beneficiada una cooperativa, el descuento que tiene por tal o cual impuesto, o sea, la exención. Se le explica absolutamente todo y no tienen que, yo hace unos días me llamaron de una provincia justamente para plantear, ¿sí?, que había una persona que cobraba para hacer una cooperativa. Y yo considero que cuando una cooperativa sale, digamos, para hacerse, debe no solamente también tener la documentación, sino que capacitarse, porque esa es lo fundamental para hacer una cooperativa. Primero la capacitación. Y cuando uno habla de capacitación es como que, pero una capacitación, ¿cuánto tengo que estar? ¿4 meses? ¿5 meses? No. Una cooperativa puede estar teniendo la capacitación a medida también está haciendo la administración, digamos, la parte de complementar toda la documentación, los requisitos, todo eso, y lo hacemos juntos, no tiene que pagarle absolutamente a nadie, lo hacemos juntos, lo acompañamos, le explicamos, incluso tiene hasta asesoramiento contable, no necesita ir a pagarle a una persona para ir y decir, bueno, mira, acá tenés la documentación, y las personas quedan con los papeles en la mano, con los bolsillos vacíos y con nada hecho, nada, absolutamente. De hecho, nos hemos encontrado con cooperativas que tiene el estatuto, tiene todo, y dice, tengo los balances al día. Entonces yo digo, bárbaro, entonces, ¿qué actividad estuvieron desarrollando para tener los balances al día? No, están en cero, nunca lo usamos. No, pero ¿cómo nunca lo usaron? Entonces, ¿cómo voy a habilitar algo que nunca se usó? Entonces, ¿qué tipo de balance estamos teniendo? Es una farsa. Obviamente, que nos encontramos con integrantes que ni siquiera saben de qué actividad estamos hablando. También me he encontrado, por ejemplo, para comenzar a hacer una obra,
y yo llamo para que todas las cooperativas puedan integrar el presupuesto y hacer una parte de lo que es el proyecto. Sí. Y encontrarme con cooperativas que estaban al día, sí, como dicen, presentado el balance en cero, las personas habían hecho las actas, habían hecho las asambleas, todo bárbaro, firmadito, selladito, todo, pero nunca agarraron ni un cucharín. Entonces yo le digo, chicos, pero no puede ser esto. A ver, si son todos jerárquicos acá, digamos, todos hacen la parte administrativa nada más, o hay alguien que trabaja. La pregunta del millón, ¿no es cierto? Digo, espera, ¿saben lo que es un cucharín? ¿Saben cómo se hace una mezcla? ¿Un pastón? ¿Poner un ladrillo? O sea, sí. Me he encontrado con cada sorpresa que la verdad es que hay veces que no sabes si es el desconocimiento o el tema fue que tuvimos una mala prensa. Las cooperativas tienen una mala prensa. Siempre fueron utilizadas por todos los partidos políticos y utilizadas para lo que no tenía nada que ver con lo que es el cooperativismo. Entonces, en la actualidad, las cooperativas tienen una mala prensa y esa bandera es la que tenemos que levantarla, el cooperativismo que realmente sea un trabajo digno, realmente sea un trabajo que dé reflejo justamente. ¿Sobre qué se suele capacitar la gente en la coordinación? Las capacitaciones, primeramente, se capacitan de que es una cooperativa. Prontamente designamos, se hace algo, digamos, muy abierto primero, ¿no? Una disertación muy abierta, cosa que cualquier persona de cualquier actividad puede estar presente en la disertación. Posteriormente, las personas que tienen la misma actividad se reúnen, ¿sí? Y entonces empezamos a proyectar a dónde quieren apuntar, porque si yo dijera, bueno, a ver, voy a apuntar a una cooperativa que sea textil, bien, ¿y qué van a hacer? Es lo mismo hacer gorros, que hacer camperas, que hacer pantalones de vestir, no es lo mismo. Entonces, ¿qué consideran que ustedes estarían capacitados para? Entonces ahí empiezan a plantear cuestiones de las capacitaciones que tienen cada uno. Cuando nosotros detectamos que tienen, digamos, habilidades para algo determinado, vamos muy, digamos, la coordinación tiene personas de todas las actividades, de lo cual la persona no es que solamente va a capacitarse que es una cooperativa o hacer un plan de negocios o el marketing que lo va a hacer también, ¿no es cierto? Marketing, va a tener un móvil para que lo acompañe, ¿sí? Así un móvil significa una motivación, ¿no? A eso voy, ¿no? Porque por ahí una persona pinta otra cosa, por eso lo aclaro. Entonces, una motivación. Se lo capacita en cada cosa que necesite. O sea, si tiene que ir a una textilera para aprender o si la persona que capacita va al lugar de trabajo no de es la necesario cooperativa. tener un conocimiento previo para ir a estas capacitaciones. No, incluso han venido personas que tenían puede ser tercer gente grado, joven también. para que tengas, sí, joven, no hay edades. Por supuesto que para conformar una cooperativa puede ser hasta 75 años, porque después de eso ya la persona no puede desarrollarse, tiene límites, digamos, de alguna manera. ¿Sí? Tiene límites. Entonces, los comentarios de la gente, ¿no? Que se capacita, ¿qué te cuentan? ¿O qué, bueno, qué se escucha? La gente que viene a la capacitación realmente está muy contenta. Aparte, como lo seguimos acompañando, es como que nos estamos viendo todo el tiempo. No es que la coordinación va acompañándolos. De hecho, que nosotros el programa vamos acompañando a cada uno y a veces lo invitamos para que desarrollen. Ellos van creciendo. No sé si recordás cuando estuvimos con las cooperativas de educación,
cuando yo los había visto, solamente hacían una capacitación para algunas personas nada más, ahora se ampliaron un poco más, se capacitaron, tienen un maternal, empezaron a incorporar a otros profesionales en el área de la salud, personas, por ejemplo, del área de lo que es agraria, incorporaron las personas que cuidan animales, o sea, la coordinación es como que está siempre presente, no es que, digamos, uy, bueno, se terminó y ya no los vemos más, sino que se va incorporando esa gran familia de actividades. Sí, y recordar el mail, ¿no? Para, Ahí está, sí, sí, bueno, mundocooperativista@gmail.com. Sí, así exactamente. nos contactás, Y se bien, contactan con y nosotros. la programación también la podemos ver en YouTube, ¿no es cierto, Sí, va Maxi? a A salir ver, en YouTube en Radio Cristal 94.9. Salir el programa y también grabado. en vivo. Y también en vivo Ujú, vamos a estar. Sí, también en ahora vivo, estamos. bien. Bien, eso es importante para que acompañar a esa persona que está llegando a su casa o Mm, que está haciendo un parate en algún lado y bueno, también la acompañamos con con este frío, ¿no? esta información. Con este frío, sí, es verdad. Mm, Este, a veces el frío tiene que ver también con una vulnerabilidad, ¿no es cierto? A veces hablamos del tema del frío y qué importante es la vulnerabilidad, digamos, de la falta de gas, ¿sí? mm. Porque esa también es una vulnerabilidad. Hoy estábamos hablando un poquito así los determinantes de sociales que tiene de vulnerabilidad y justamente los servicios también, porque a veces faltan las cloacas, ¿no? Falta el gas, falta la luz, falta tener ese hogar, digamos, como, eh, digamos, poder proporcionar una vida Y equilibrada, sí, ¿sí? en invierno se nota más, aparte, la vulnerabilidad es, ¿no? La Hay de pobreza, todo, porque si yo te muchas invito que cosas se vayamos notan. a Santiago del Estero, Mm, tenés 45 grados y hace muchísimo calor, y esas personas no tienen agua, por ejemplo. Otro de los temas son los lugares donde llueve demasiado, mm. ¿sí? Y están vulnerables sus viviendas porque no tuvieron opción, tuvieron que hacer la casa ahí porque no tenían otro lugar. Entonces, no contar con cloacas, con desagotes, con todo lo que tiene que ver con las cañerías, las cañerías que digamos sanitarias, ¿no? De saneamiento, entonces te vas a encontrar con personas que realmente están vulneradas, aunque sea verano, ¿no? No te creas que están así. Este, también he caminado mucho, por ejemplo, en Catamarca, ¿no? Ver los campos que tienen olivos, todo, y no tienen agua para regar. Entonces, esas planificaciones que deben hacer los gobiernos, Sí, el Estado. es muy importante. También vale aclarar algo, ¿no? Cuando nosotros planteamos este tema de que se está hablando muchísimo de lo que es la ley base, que los gobernadores apoyaron, no apoyaron, fueron, no fueron y esas cosas, tenemos que tener en cuenta que realmente llegue a la gente, ¿no? Porque si no, termina siendo negociado y nunca le llega a la gente, ¿no? Porque se le plantea a la gente y no hay plata o no hay nada, y sin embargo, bueno, no, pero no fue el gobernador para hablar, a ver si le pagaban la coparticipación un poco más y demás, y a la gente la tienen con que no hay plata, pero finalmente hicieron el acuerdo y finalmente el ingreso del dinero estuvo, Mm, pero la gente no le llegó. Entonces, ahí empezamos con las vulnerabilidades económicas, donde se ve esa necesidad básica, ¿no? Y los engaños. Hay muchísima gente adulta con campos que han heredado y lógicamente al no tener el desempeño de poder desarrollar esas tierras que han heredado, son engañados por gente de gobierno y
el tema es que le hacen vender por 2 pesos la tierra, diciendo que no sirve, y después vendiéndosela al mejor postor. Entonces, esa es una vulnerabilidad terrible porque nos vemos reflejados, si bien es una corrupción, ese golpe fuerte es para la gente. Y ahí es cuando más nos dan, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y planteo estas situaciones porque hay veces me da muchísima bronca donde específicamente he ido a llevar soluciones y no querer las soluciones para su pueblo porque políticamente no eran cordiales con ellos. Entonces, también abnegar, ¿sí?, la posibilidad de crecer a un pueblo es muy triste también, ¿eh? Y en eso, bueno, la gente, ¿no? A veces eso de que no tiene miedo, Sí, sigue miedo teniendo miedo, chicos, a los poderosos, se ¿no? tiene muchísimo miedo en el interior del país. Si hay alguien que, no sé a quién podría ser, que empiece a dilucidar todas estas situaciones, ¿no? De miedo porque no hablan por esto, no hablan por lo otro, tienen miedo por aquello, tienen miedo por lo otro, pero no son personas que uno pudiera decir que, no, está fantasmeando, ¿no? Sino que son miedos con causa, le han pasado cosas muy, muy tristes y quedan en la nada, quedan que nadie sabe. Entonces, antes que desaparezca una persona, como lo que está pasando hoy en día con este niñito, ¿no? Con Loan, que tiene esa problemática y se sienten tan vulnerables frente a lo que es el poder, que tienen miedo de hablar. Son tal vez capaz de pasar años y años en la cárcel, pero no hablar. Entonces, y aparte lo toman tan natural como si fuese que, bueno, me lo merezco, una cosa así. Y eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no es cierto? Encontrar esa problemática, y existe, y existe. Entonces, bueno, planteando estas situaciones de vulnerabilidades, ¿en qué puede apoyar el cooperativismo justamente? Empezar a ese nacimiento de decir, bueno, mira, voy a despertar de esto y empezar a ser autónomo, ¿viste? Porque no espero más. Están esperando algo que no va a venir, chicos. Siempre lo estamos planteando esto porque es importante que ustedes tomen conocimiento. No va a venir nada milagroso, más que una idea que ustedes tengan y puedan ser totalmente autónomos. Muchos chicos de la quebrada de Jujuy, por ejemplo, que estuvimos trabajando, toman esto muy importante, lo toman porque se dieron cuenta justamente de dónde estaba la beta, ¿no es cierto? Dónde encontrar el estudio del mercado, dónde encontrar toda esa situación que de necesidad, claro, una oportunidad, pero innovadora. claro. Entonces ahí vamos a estar. Yo creo que eso es un puntapié inicial. La tecnología es muy importante, ¿sí? Empezar a plantear qué pasa con esto del medio ambiente también. Hay muchos basurales a cielo abierto y eso va a traer muchas enfermedades que desconocemos también. ¿Por qué? Porque los animales sobreabundan ahí, ¿sí? Roedores que traen enfermedades. Me acuerdo que vengo a traerlo esto, que es una película, ¿no es cierto? Pero no se daban cuenta cuál era la problemática y era el piojo de la rata, ¿no es cierto? El piojo de la rata era el que estaba instalado y traía la peste bubónica en aquel momento, ¿no es cierto? Entonces, estamos encontrando que la gente come de la basura. Estamos encontrando que, bueno, ¿qué pasa con el tema del reciclado? Entonces, el reciclado, como ya lo habíamos hablado en algún momento determinado, no es que la botellita de plástico no la tiro y hago otra cosa, o hago un florero. No, hay algo mucho más importante. ¿Quién controla esas empresas? ¿No? Se hizo la Kumar y nadie está controlando nada. ¿Alguien dijo de qué se está ocupando la Kumar? Se supone que es
un ente donde se estaba ocupando de todo lo que intervenía dentro de la vida humana de vulnerabilidad del medio ambiente. ¿Qué sucede con esa parte, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las napas? Me estaban contando que, mira, nosotros a medio metro hacemos un pozo y ponemos agua y esa agua está toda contaminada. Entonces, fíjense qué sectores estamos encontrando, donde están las viviendas, se hacen un medio metro, uno me estaba diciendo, hacemos medio metro y tenemos agua contaminada. Ni siquiera podemos decir, bueno, esta es el agua potable. Entonces, ojo con eso. Estaban planteando una empresa traer de la playa de Mar del Plata, porque se dieron cuenta que había mucho petróleo a 400 metros de la playa, iban a poner bombeos de petróleo. Imagínense una ciudad tan grande como Mar del Plata, que hubiera un derrame de petróleo. ¿Saben lo que sería eso? Hubo una marcha, de hecho, en Mar del Plata por eso. Claro que estuvo la marcha, pero ¿fue visible todo? ¿Y qué quedó? Nadie lo sigue a esos temas. ¿Por qué? Porque no son redituables en este momento, periodísticamente tal vez, siento yo. Pero acá, ojo que se viene esta vulnerabilidad que nosotros planteamos como determinantes. Hoy estaba hablando con una licenciada y ella me decía que son condicionantes, no son determinantes, porque el condicionante modifica. En cambio, cuando vos determinante es como que determinás que la persona está de esa manera y no puede cambiar. Tiene razón en varios aspectos, pero en muchísimos años estamos viendo que en realidad esto pasa a ser determinante. El problema es que no se sabe si está en agenda arreglar ocuparse de esas vulnerabilidades o esos problemas. Y claro, y por supuesto, mirá. Hasta que no esté en agenda no se va a resolver eso. Es más, va a seguir habiendo más todavía. Vamos encontrando encontrar más. Poco a poco muchos huecos dentro de la planificación. Estamos a la mitad de una presidencia y todavía no estamos planificando ni nada. Entonces recién ahora nos estamos poniendo de acuerdo qué es lo que vamos a tomar como leyes para que vengan a invertir en este país. Estamos esperando un inversor con todo lo que tenemos nosotros. ¿Qué te pareció el pacto del otro día de mayo, que es hecho en julio? Con muchísimo respeto lo tengo que decir, me pareció una fantochada. ¿Por qué? Porque un pacto, está perfecto poder hacer un pacto, pero no era necesario hacer una pantomima, ¿sí? De tener a todas las personas a la intemperie, de tener sentaditos a todos los gobernadores como diciendo acá están bajo de la pata, no tener ningún nombramiento, ningún presidente anterior, ¿sí? Como estuvo pobre Macri ahí, pobre, no es pobre, ¿no? Pero estamos hablando de que estuvo ahí, ¿no? Y no fue reconocido, digamos, como tal. Ni él ni Rodríguez A. Ni él ni Rodríguez A, y sin embargo estuvieron. Pero más allá de las personalidades que podemos nombrar nosotros, tenemos que llevar una realidad. Nosotros necesitamos mucho más que un pacto, nosotros necesitamos realidades. Acá, y como dijimos recién, necesitamos planificación de gobierno, necesitamos leyes que estos derechos no sean vulnerados. Los derechos que ya teníamos, que adquirimos, creo que estamos perdiendo derechos. Eso es muy lamentable lo que está sucediendo. Está sucediendo que estamos perdiendo derechos. Porque afuera esto, afuera el otro, lo tomamos muy cómico, muy mucho pan, pero no sé, por ejemplo acá en la costa, en el partido de la costa, hubo la semana pasada 360 empleados a la calle. No sé, bueno, no puedo decir si la línea, no trabajaban, la de 144 no de violencia de género echaron 84% del personal. Mirá. Así que, y sin embargo la violencia de género sigue existiendo. Sí. Y hay una falencia impresionante, ¿no? De cómo se aborda el tema.
una falencia impresionante, o sea, dejan las personas, el otro día estaba charlando, digamos, con una persona que es jerárquica, y me decía, no, lo que pasa es que tiene que volver a la sociedad para que se integre, pero hay personas que tienen que tener un tratamiento. No puedo largar a una persona porque sí, donde ya había ocurrido 2 hechos ya seguidos. Entonces esa persona necesita un tratamiento, no puede ir a la sociedad así. Me contaron de una causa que sin tener ningún tipo de prueba, ¿sí? La persona, o sea, fue presionada en el juzgado para que en vez de ser 14 años de prisión, sean 4 y se declare culpable. ¿Cómo? ¿Cómo se declare culpable? Si no es culpable, no hay pruebas de ningún índole, o sea, fue todo arreglado. ¿Qué pasó ahí? Y no, lo que pasa es que se perdieron, no están, sí, nunca se presentó, pero entonces, lo que pasa es que esta persona, ¿qué es lo que le pasa? Tiene los padres grandes, ¿sí? Y entonces dice, por lo menos quiero vivir estos, acepto ser culpable para ver a mis padres. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿No? Y sí, se ha perdido, la verdad, muchas cosas, la verdad que se han perdido muchas cosas. Sí, y por suerte, bueno, el cooperativismo trata, ¿no?, de solventar, o de ayudar, o de cooperar, justamente, la palabra lo dice. Nosotros tratamos no de ser, digamos, una vez me dijeron, aprendí a ver caras y no corazones, y realmente que no lo puede, es más fuerte que yo, veo caras o corazones, no es más fuerte que ves yo. Corazones. Pero aparte, claro, veo corazones. No, claro. Entonces, lo que tengo que sí plantear es que así hubiéramos transformado uno solo, 2, 3 granitos de arena en esta montaña tan grande, hubiéramos, somos parte de esa transformación que se necesita. Yo voy transitando por esta vía de esta coordinación en forma nacional de cooperativismo, plantando en cada uno de los lugares, despertando esas mentes que son grandiosas. La Argentina tiene muchísima gente inteligente, muchísimas personas capaces, muchísimas personas con ganas de trabajar, muchísimas personas que te dicen, yo quiero trabajar nada más, no es que quiero que me regalen nada. ¿Cómo hacemos? Bueno, mi inquietud, mi trabajo, mi fuerza, mis energías van para esas personas que siempre están queriendo salir adelante, no importa la edad, porque esa persona que tiene edad y que ha transitado una vida, también es importante. Planteo siempre un dicho que dice que somos un gran reloj. Y si una pieza falta de este gran reloj, no camina el reloj, no da la hora precisa. Entonces, es sumamente importante que cada uno de nosotros sepamos que somos importantes. Y esa vulnerabilidad no tiene que ganarnos. Y si yo puedo ver en el otro, ¿sí?, una necesidad, yo me tengo que encontrar con lo que yo puedo hacer, qué accionar puedo hacer para que esto se revierta. No dejemos de ver esa parte. Bueno, la verdad, muy lindo. Así que, bueno, nos estaremos encontrando en el próximo programa. Así que bien. Un saludo muy grande, Perla. Bueno, un abrazo grande acá con el frío. Hoy hizo como 3 grados y parecía de 1 y de 0 también. Pero bueno, con el calor y la energía de siempre, el mundo cooperativista, @gmail.com. Los esperamos para todos los mensajes. Un cariño muy grande a todos. Un besito capital. Y nos estaremos encontrando en estas vacaciones de invierno, Dios mediante. Bueno, chau. Hasta acá ha llegado Mundo Cooperativista. Muchas gracias. Mundo Cooperativismo Laboral como eje central y resonancia a la macroeconomía.
industrial, federal y global. Mundo Cooperativista. Conduce licenciada Perla Brangeri. Jueves de 17 a 18 por FM Radio Cristal 94.9. Auspiciaron este programa las siguientes empresas. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un proyecto de país. Cooperativismo. Un espacio en la educación del tercer sector para causar un mayor impacto socioeconómico virtuoso y, a consecuencia, resonancia en la macroeconomía. Federación APEN, Proyecto Económico Nacional por un proyecto de país. Textil Max, Cooperativa de Trabajo Limitada. Cooperativa Textil. Ropa deportiva, buena calidad, precios muy convenientes en momentos difíciles. No deje de consultar precios al por mayor. Envíos al interior. Cooperativa de Trabajo Limitada, Textil Max.